como combinar ambas cuestiones, entendiendo que los libros salieron juntos también, ¿no? Una nósfera envenenada fue escrita después de la novela, pero casi en simultáneo, digamos, o sea, una tras de la otra y entre tanto las correcciones de ambas, ¿no? Las primeras cuestiones que me aparece ahí como vinculantes, digamos, como puente entre ambas cuestiones, entre ambos libros, es la memoria, sentido de la vida, conciencia. ¿Cómo lo trabajaste desde la ficción y desde la mirada ensayística? Creo que desde los 30 años descubrí la vocación, digamos, mi vocación era ser escritor, ¿no? Pero lo descubrí medio tarde y ya con, digamos, un poco complicada y comprometida mi vida por la crianza de mis hijos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estos temas, yo creo que aún antes, digamos, de esa edad, había temas que me apasionaban, ¿no? Por ejemplo, eh, esta cuestión de todos los temas que tienen que ver con la evolución humana, es decir, cómo es que evolucionamos, qué es lo que dicen las teorías de la evolución, cómo emergió la conciencia, ¿no? Eh, y estas son preguntas teóricas, filosóficas, a las cuales dediqué un tiempo importante de mi vida. Y después, a medida que profundizaba también en, digamos, en el estudio de la economía, me di cuenta de que la economía no la podés explicar si no tenés un marco muy amplio, ¿no? Muy, muy amplio. Y esto lo decían otros economistas que yo respeto mucho, seres de otra época, cuando los economistas eran próximos a una integralidad del individuo y la sociedad, digamos, ¿no? Digamos que yo me formé en esos años en donde esto era una pregunta continua. Y descubrí mucha de esa literatura cuando llegué a la Fundación Bariloche, en donde la biblioteca de la Fundación Bariloche también era muy vasta, sobre todo el grupo que provenía de Malman, digamos, y de Oscar Nudler más tarde, que se ocupaban de temas de economía, filosofía, sociología, política, etcétera, etcétera, ¿no? Esa fue un poco mi formación. Ya antes yo inclusive había trabajado en un grupo de modelos matemáticos en la CEPAL, en donde hacíamos proyecciones de largo plazo para desafiar un estilo de desarrollo que nos parecía que conducía a un mundo crecientemente injusto en aquellos años. Estábamos hablando del mediados de los 70, principios, mediados de los 70, ¿no? Cuando yo todavía era muy, muy joven. Bueno, luego, digamos, harto ya de tratar de escribir sobre cuestiones teóricas, políticas, desde un punto de vista académico. Tengo un libro, por ejemplo, Choque de Civilizaciones o Crisis de la Civilización Global, que es un libro de Miño y Dávila del año 2004, que valdría la pena leerlo ahora frente a lo que está pasando en el mundo, digamos, ¿no? Pero en algún momento, ya digamos sobre estos últimos años, eh, me di el lujo de incursionar en la literatura, digamos, ¿no? Tratar de expresar aquello que ni la ciencia, ni la filosofía, ni ningún enfoque académico puede hacer, es decir, como un modo de expresión mucho más rico porque me parece que en alguna parte la vida tiene mucha poesía, tiene mucho misterio y esto era un desafío personal que me debía casi 40 años, digamos, ¿no? de reflexión. El Testigo es tu primer libro de literatura no ficción, digamos. Uno anterior, digamos, La extraña vida de Zlatan Gregorich, que es un libro que tiene una parte muy interesante. Yo creo que también sería muy interesante hacer una relectura ahora porque introduce un personaje que se llama Mr. Joe. Mr. Joe es algo así como Peter Thiel, Elon Musk, Bill Gates, todos juntos con Epstein, digamos, ¿no? Claro. Y te quería preguntar porque lo de la literatura en términos de forma de entender el mundo y hasta la historia, uno lo puede ver. A mí me gusta mucho el cine nacional, por ejemplo, y hay algunos fragmentos, probablemente sean películas que vos conocés, que sirven para explicar casi como un taller la economía de la Argentina. No sé, Plata Dulce. Hay algunos momentos de Plata Dulce que decís,
pasemos esto en una escuela, en la universidad, y entendemos lo que era la tablita y lo que es ahora la apertura. Y así de seguido con cantidad de películas. En el libro, en el testigo, te metes con la dictadura, uno lo conoce desde diversos ángulos, y mucho lo que uno ha conocido, más allá de la academia, de la historia y los libros de investigación y la propia documentación, lo conoce a partir de la ficción, digamos, sobre esa época. ¿Cuál fue la búsqueda ahí también de meterse con ese momento? Bueno, ahí ya, digamos, es una cuestión bastante personal, digamos, ¿no? Es decir, personal no desde el punto de vista ideológico estrictamente, sino desde el testimonio, desde siendo un testigo de varios acontecimientos y de varias vivencias que me dieron un muy rico material porque, es decir, transcurre, fíjate que en el testigo, digamos, transcurre toda, digamos, una historia que nace, digamos, en Capital Federal o en Buenos Aires, continúa hacia Caracas, continúa hacia Roma, Nemi, se dirige a Berlín, más tarde a Viena. Es decir, es un recorrido, si vos querés, de distintos momentos que se derivan precisamente como un efecto colateral, no me gusta, porque fue un efecto directo, Claro, digamos, sobre la vida de una persona, muy sumamente injusto. Y se me ocurrió que en esta era del negacionismo, en donde mucha gente cree que eso es un relato, que es un curro de las abuelas de Plaza de Mayo, como suelen decir, o como suele decir el oficialismo, digamos, bueno, me parecía importante dar este testimonio que yo guardé durante muchos años, digamos, como algo muy personal, digamos, como vivencias personales, pero me pareció interesante porque fíjate que en el testigo se introduce correspondencia, digamos, de lo que sufre una persona que después además muere injustamente, ¿verdad? Sin poder discernir, digamos, las causas o si fue un asesinato, si fue una muerte por accidente, digamos, ¿no? claro. Pero más allá de eso que no hace a la novela, lo interesante es marcar el clima de época a través de, para mí es un documento histórico, porque es una persona que está agobiada, digamos, por la desaparición de su hermano, que vive en el exilio, que tiene que adaptarse en su juventud y embarazada, digamos, con la venida de la madre y todo lo que implica, digamos, esta decisión de la madre si quedarse a tener noticia de su hijo desaparecido o venir a asistir a su hija que iba a ser madre por segunda vez, digamos, ¿no? Esa tensión me pareció muy interesante porque además marca la forma en que también la maternidad era vista en esa época, con un poco más de, si vos querés, de amplitud que todos los discursos esquemáticos. Es decir, mi pretensión es tocar al lector, es decir, interpelarlo, inclusive emocionalmente, con emociones o con imágenes bastante crudas y descarnadas, ¿no? Roberto, hay también una mirada, y acá intercalo también la noósfera con la mirada de la crisis, ¿no? Las explicaciones de la crisis. Hay una idea de policrisis también. Recién mencionás negacionismo, pero también hay una época que dura mucho tiempo de cierto relativismo, ¿no? En función de cómo se mira la realidad. ¿Cómo estás analizando también? Porque mencionabas recién algunos personajes, Peter Thiel, que hoy está en la Argentina. Está acá eh, en Bariloche. Claro, y cómo aparece también la idea de esa sociedad de control, aún en la intimidad, ¿no? Con nosotros dando voluntariamente toda nuestra huella, nuestro recorrido, nuestro camino hasta diario, es decir, saben dónde estamos, con quién hablamos, qué hacemos, qué mirada tenés con todo este cambalache que estamos viviendo. No, bueno, el libro plantea, a ver cómo lo puedo ordenar, porque por una parte, digamos, me parece que la denuncia no basta. Es decir, cuando uno se enfrenta a problemas que son sistémicos, la gente dice hay que cambiar el sistema, ¿no? Es decir, esto es, el revolucionario típico quiere cambiar el sistema, quiere generar un movimiento político para que esto cambie. Y yo como economista o como pensador, digamos, más que como economista,
lo que hallo es que hay un problema bastante serio con respecto a la concepción del ser humano. Es decir, si uno considera al ser humano y permite esta suerte de descripción como del lado más animal, volvemos a la evolución, ¿verdad? Si yo, como evolución, como producto de la evolución humana, soy solamente un animal, todo está permitido, todo vale. Y hacia ese mundo nos quiere llevar esa tendencia, ¿no? Esa tendencia. Bueno, eh, y no coincidiría con que uno entrega voluntariamente sus datos, ¿no? Porque no es tan voluntariamente. Vos fíjate que, por ejemplo, para hacer cualquier trámite, aún un jubilado tiene que acceder a las aplicaciones, ¿verdad? Tiene que dejar su dato biométrico o estar en la red de alguna manera, ¿no? Ni que hablar, digamos, con las empresas telefónicas, o sea, estás obligado y además a través del software eh, pasan cosas muy curiosas, es decir, te van obligando a instalar cosas porque si no, no funcionas, quedas afuera, es decir, no podés resolver cuestiones cotidianas. Por lo tanto, yo diría que es una de las peores coerciones tecnológicas que aparecen como producto de la tecnología, pero en realidad son de diseño. Y eso creo que en la noósfera envenenada está muy bien descrito con respecto a esta cuestión de la propuesta, inclusive de gente como Peter Thiel o Elon Musk o qué sé yo, Trump, etcétera. O sea, todo eso es una mezcla, un cambalache que son como rostros de una misma realidad. eh, Bien, no me puedo salir de eso. Entonces, la propuesta de la e-democracia en personas como Altman, por ejemplo, ¿no es cierto? O en personas como Harari. Harari creo que es un gran divulgador de la narrativa de lo que somos, y ahí vuelvo al libro, digamos que es bastante crítico con Harari porque él logra una narrativa muy compradora, entonces la lee una persona como puede ser mi hijo, digamos, cualquier persona que tenga 50 años para abajo, y la compra. Yo mismo me deleito leyéndolo porque es muy buen escritor, narra muy bien, es muy interesante lo que dice, pero cuando vos conocés la debilidad del sustrato ideológico que hay detrás de todo eso y la venta de este sistema y te venden la e-democracia, es decir, ¿qué quiere Peter Thiel? Que se acabe el Estado, ¿verdad? Toda esta gente quiere que se acabe el Estado. Milley quiere que se acabe el Estado. Trump quiere que se acabe el Estado. Starmer, que acaba de ser ahí condenado por su relación con Epstein, digamos, en Londres, Sí. ¿verdad? Forma parte del mismo grupo. Bueno, todo ese entramado tan oscuro que algún amigo mío, economista bastante reconocido, dice que, bueno, ellos viven en otra esfera y en otro nivel, en un nivel de poder en donde de lo que se trata es de transgredirlo todo, digamos, y mostrar que ellos están fuera de toda regla. Bien, entonces Harari defiende que finalmente estas plataformas, estas aplicaciones, van a permitir que haya una suerte de democracia en donde inclusive los valores humanos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que aceptamos, qué es lo que rechazamos, termina siendo dirimido a través de los votos, ¿no? Él propone eso, es decir, la democracia es un like o una manito para arriba, una manito para abajo, y el promedio de esos seres sintéticos me va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero también qué es lo que va a enseñar la inteligencia artificial simulando un saber y un conocimiento universal que únicamente es accesible a través de lo que está publicado. Por lo tanto, lo que no está publicado, lo que la gente tiene en sus mentes, lo que realmente siente, las contradicciones, etcétera, está manejado por los algoritmos y los algoritmos están diseñados por personas de carne y hueso. Esto es como en la época de los desaparecidos, es muy parecido. En la época de los desaparecidos parecía que era un fenómeno del Estado, que no tenía gente concreta de carne y hueso haciendo estas cosas atrás. Yo creo que uno de los grandes logros de la democracia argentina e inclusive del pueblo judío, digamos, en su momento, identificando personas, ¿verdad? Tenía que ver con esto de que la banalización del mal es cierta desde el punto de vista de Hannah Arendt, por ejemplo, pero deja de ser cierto en lo operativo, es decir, si yo no pesco a un criminal de guerra, a un torturador, etcétera, ¿cómo
hago justicia. Desde mi punto de vista, la justicia terrena, en eso me revelo como cristiano y Claro, creo que la justicia final se dirime en otra parte y que forma parte de nuestro mecanismo evolutivo. Y lo digo con total convicción y sin vergüenza frente a una intelectualidad que ha quedado atrapada de narrativas que han ido degradándose, y de eso trata la noósfera envenenada, es decir, va degradándose desde grandes sistemas de ideas como podía ser Marx, Freud, inclusive, qué sé yo, la Escuela de Frankfurt, a una degradación en donde, para mí, por ejemplo, autores como Foucault terminan siendo denunciantes de esto, de que la verdad se implanta a través del poder, pero no resuelve el problema más que a través de la lucha por el poder. claro, Y la gran pregunta es, si no cambiamos el corazón humano, ¿no? Que está bastante frío, bastante confuso, ¿cómo hacemos para que estos cambios ocurran? Y de ahí viene entonces que en el testigo, dicho más poéticamente, este testigo omnipresente que sería la mente de uno, pero también unida a una mente universal que relata lo que le sucede a cualquiera de los personajes, ¿verdad? Cobra sentido. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo no creo que la buena acción o la mala acción no se estampen incluso en la cara de las personas. Mira lo que te digo. De otro modo, las películas no podrían funcionar. claro. Por ejemplo, un actor tiene cara de malo o tiene cara de bueno. No, no hay relativización. Entonces, los estudios modernos de la neurociencia señalan mucho estas posibilidades de que queden impregnadas nuestras acciones en expresiones, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso está bastante detallado y fundamentado en la noósfera envenenada. En el testigo está relatado de una manera totalmente distinta, a través de personas que sufren distintos eventos aparentemente azarosos, pero que los conectan y nos muestran que el mundo está indefectiblemente unido por una suerte de algo que puede ser interpretado como azar, pero que probabilísticamente, el que conoce estadísticas va a entender esto, no es tan probable que a una persona le sucedan tantas cosas en una secuencia tan rápida de tiempo y que las personas se vayan vinculando como si fuera por casualidad para dibujar historias de vida eh, plenas de los claroscuros de la vida, el amor, la muerte, qué es la vida, es decir, como el surgimiento de estas preguntas, ¿qué es el amor, por ejemplo? Claro. Es un enganche erótico profundo que se da nada más que por los cuerpos, por una química o implica otras dimensiones, ¿no? Esto está planteado en el libro, en el testigo, a través de una narrativa por email, digamos, con una experiencia de juventud, con una reflexión madura mucho más profunda, en una ficción, digamos, de personajes, a partir, por supuesto, de experiencias de vida, ¿no? Tal. Roberto, en estas preguntas universales, ¿no?, que haces sobre el testigo, aparece también una pregunta y preguntas que son atemporales, es decir, atraviesan todos los tiempos de alguna manera. Y hoy, tal vez una de las cuestiones que estén en crisis sea la noción del tiempo, ¿no? Porque se pierde con las redes la ubicación de cuándo ocurren las cosas, ni hablar de si efectivamente ocurrieron o son creación de la IA. Y después quiero preguntarte en términos, no digo cerrados, pero medianamente casi como un ping-pong, si sos optimista o pesimista, con que los tiempos también están muy acelerados y nada de los éxitos son muy eternos, como tampoco nada de las derrotas terminan siendo muy eternas. ¿Qué te pasa con el tiempo y la forma, más allá que biológicamente sean los mismos días hoy que hace 800 años, 24 horas? ¿Qué nos ocurre hoy y qué estás viendo con esa relación con el tiempo? Y yo creo que hay una aceleración de los tiempos que se da por un fenómeno de complejización, es decir, la cantidad de artefactos tecnológicos que existían en los 70 y que existen hoy, la cantidad de información que circula, digamos, hace que eh, haya una suerte de
saturación de los acontecimientos que hace que el tiempo pase muy rápido. Y además pasa muy rápido porque se aceleran los tiempos, se aceleraron, no porque el día haya dejado de durar 24 horas, ¿no? Ahí en uno de los libros lo pongo, digamos, el tema del tiempo a mí me fascina porque creo que una de mis primeras obras grandes que he leído y que me conmovió muchísimo fue la de Proust, Claro, En busca del tiempo perdido, pero Proust era primo de Bergman, digamos, ¿no es cierto? Y él, para él el tiempo era toda una cuestión filosófica, atada inclusive a otras teorías, a otras visiones, y está incluido tanto en el ensayo, digamos, como en la novela, porque el problema es la percepción del tiempo, no es si el día dura 24 horas o puede durar más, no puede durar más, dura eso, eh, segundos más, segundos menos, ¿no es cierto? Es una continuidad, pero capturar esa continuidad, la sensación es que eh, es, si uno se imagina simplemente los años de infancia a la vida de hoy, se da cuenta de que los tiempos se han acelerado desde el punto de vista de la percepción subjetiva, que claro. es inevitable, digamos, ¿no? Puede haber un mundo objetivo. Yo personalmente pienso que hay un mundo bastante más objetivo de lo que la gente suele creer, pero que nosotros, los seres humanos, no pod- tenemos un techo cognitivo de alguna manera, ¿verdad? Y por otra parte podemos tener una percepción del tiempo que es muy subjetiva, ¿no? Para una persona que hace tareas rutinarias, por ahí el tiempo no le pasa nunca, a mí no me alcanzan las 24 horas para decir todo lo que tengo que decir, entonces creo que hay eso. Bueno, después está, qué sé yo, esos trabajos nuevos de Byung Chang, digamos, ¿no es cierto? Sí. Que relativiza el tema de la aceleración, etcétera, pero es una cuestión de percepciones, ¿no? Yo no creo. Lo que es cierto es que los acontecimientos, dado que somos 8.000 millones de personas o más en este mundo, las interacciones son continuas y todo conforma un sistema interconectado muy complejo, porque una cosa que ocurre en Irán nos pega a nosotros, una cosa que ocurre en Brasil nos pega a nosotros, una cosa que ocurre en Rusia nos pega a nosotros, en Estados Unidos ni que hablar. Todo eso genera, digamos, una dinamización. Esto es algo que uno puede mostrar rápidamente con modelos matemáticos. Los modelos matemáticos que manejaba yo en los 70 tenían 4.000 variables y parecía muchísimo. Hoy en día, eh, lo que maneja un modelo matemático mm, típico, por ejemplo, para escenarios políticos o energéticos, es una infinidad. Y ni que hablar de los algoritmos y a la velocidad que lo hace es impresionante, digamos, ¿no? Es decir, uno le pone una pregunta y responde de inmediato. Y esto genera una sensación también de que el conocimiento está cosificado, de que todo lo puedo conocer y además puedo confiar, lo cual es falso, porque a Claro. veces cuando uno hace preguntas se da cuenta que inventa a lo tonto y cita referencias bibliográficas inexistentes. Esto es importante que los chicos que estudian lo tengan en cuenta. Yo he sido docente por muchos años y mi tarea ha sido abrir la mente, no propagar ideologías, pero que puedan ver los fenómenos, ¿no? Claro. Y el libro hoy, el libro objeto, el libro que nos además conecta con una relación del tiempo analógico, porque decidimos cómo, cuándo, a qué velocidad lo leemos, dónde nos acompaña, qué lugar tiene en tu vida, lo intuyo, lo podría decir por vos, no lo voy a hacer, pero por una cuestión generacional y por tu actividad. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones y el libro? Y esto que por ahí suena como cliché, se lee menos. ¿Qué mirada tenés? Difícil de responder porque hay una percepción generalizada y sobre todo se expresa a través de las opiniones políticas de que la gente lee poco. Yo creo que siempre ha leído poco, simplemente que somos muchos más y entonces no sabemos si la proporción de gente que lee o no lee es menos. Creo que está menos valorado que antes y que hay todo un movimiento de acción por parte de la cultura en general, de los sectores que la representamos, del periodismo.
por rescatar este valor de la lectura como un nutriente. Pero creo que hay gente entre la juventud que está interesada. Por ejemplo, yo conozco gente que está interesada, qué sé yo, en cualquier tipo de literatura. A otros les gusta la literatura fantástica, a otros les gusta Chesterton, qué sé yo. Eh, Hablas con gente que ha leído bastante, hablas con gente que no ha leído una palabra y te dice, de esto yo no entiendo nada y cuando escribís vos te entiendo menos. Es decir, en la experiencia, que siempre es subjetiva, yo diría que no puedo dar una respuesta. Lo que sí podría dar es el aliento a que la lectura es importantísima, es una nutriente. eh, a mí me ha hecho mucho bien, inclusive me ha hecho bien leer cosas que no entendía. Mira, si hay algo difícil de leer, es al padre Pierre Teilhard de Chardin, que en su momento era supervisado por un comité científico que no, los más notables del mundo, digamos, casi la aristocracia de la ciencia, ¿no? Si uno piensa en esos tiempos con respecto a lo que es ahora y la complejidad de esos textos, yo puedo decir que leer algo que no entiendo me nutre igual porque me deja con muchas preguntas, me deja con ganas de saber más. Si eso es una configuración particular mía, de mi cerebro, genética, por la historia de vida, puede ser, no, no lo niego, pero creo que así como eh, durante mucho tiempo yo no hablé en público ni hice nada para el público, digamos, debe haber un montón de gente que tiene talentos guardados, que tiene experiencias guardadas, que tiene cosas para narrar y que le cuesta, porque escribir no es fácil. O sea, vos lo sabés, si sos periodista, aún para una nota, porque uno sabe lo que quiere emitir, pero pensar qué efecto va a producir en el lector es dificilísimo, porque ni siquiera utilizando inteligencia artificial, porque está demasiado esquematizado y lo que toma, digamos, en esa lectura rápida son fragmentos, nunca lee todo. Un texto largo de inteligencia artificial no lo lee todo, es decir, salta de parte en parte. Entonces, cuando uno la desafía y le pregunta más y qué sé yo, va encontrando. En realidad es uno el que le ayuda a responder. Y esto es otra de las cosas muy paradójicas, porque la humanidad teme ser superada por la inteligencia artificial y el mensaje del libro es no teman a eso, porque no van a poder. Es decir, y si lo hacen va a ser un desastre. Y a veces en la historia humana, conociéndola, los desastres ocurren. Es decir, no sé, hace un par de semanas cuando Trump dijo que iba a hacer desaparecer del mundo una civilización, a mí me evocó el terror atómico donde se llegó a la crisis de los misiles, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Claro. Eh, digamos, el temor radioactivo, el temor a la destrucción, en esa época era tremenda y seguramente impregnó también mi cerebro, digamos, ¿no?